Estamos como iglesia tratando de comprometernos todos en diferentes áreas bíblicas donde el Señor quiere vernos comprometidos, y una de ellas es el evangelismo. Porque la gente necesita de Dios, la gente está sin Dios, la gente está muriendo en pecado, y la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y este año, hermanos, la meta es de 150 personas que puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Damos gracias a Dios por la hermana Francis, que el mes pasado entregó su vida al Señor y está asistiendo. Eso le va a ayudar a ella en su crecimiento. Gracias a Dios. Y estemos orando. Vamos a tener actividades especiales 20, 21 y 22 en el templo. Buena oportunidad para aprovechar. Entonces, voy a empezar una pequeña serie de mensajes basados en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, a este delegado apostólico que fue Tito, y vamos a tratar de ver la importancia del evangelismo. Realmente Pablo escribió la carta a Tito dándole algunos principios que debían ser observados y vividos y creídos para que el evangelismo pudiera ser eficaz. Pero también vamos a ver la identidad. Ese es el tema de hoy y es el tema de la serie. El tema de hoy es el tema de la serie, o de esta pequeña serie, 6 domingos, la identidad de una iglesia sana. La identidad de una iglesia sana. Y déjeme nuevamente pedirle al Señor su gracia y únase conmigo, por favor. Padre, hemos abierto tu palabra y vamos a iniciar, Señor, la meditación en ella. Ilumínanos con tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Danos de tu gracia. Asístenos, guíanos. Que seas tú, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la identidad de una iglesia sana. Esto es más importante de lo que usted se imagina. Y la iglesia tiene varios segmentos de personas o diferentes segmentos de personas. Y tengo que empezar diciendo que un liderazgo maduro, se necesitan líderes maduros, líderes con el carácter de Jesucristo. Y una iglesia sana, un liderazgo maduro y una iglesia sana son elementos claves para una evangelización eficaz. Y nadie dijo amén, ¿verdad? Pero como dice nuestro amigo el cubano, aunque usted no diga amén, así es. Y la epístola de Tito
tiene como propósito que la iglesia evangelice eficazmente. Es el propósito de la carta a Tito, que la iglesia evangelice eficazmente. Entonces, el liderazgo, pastor, ancianos, diáconos, líderes de ministerios, etcétera, el liderazgo como la iglesia tienen que estar preparados para evangelizar eficazmente. De mañana voy a ir muy pausado para darle tiempo al hermano Luis en la traducción. Entonces, las características de una iglesia sana es el tema de Tito, capítulo 2. Características de una iglesia sana, el cual nos dedicaremos, como ya lo anuncié, las próximas 6 semanas, los próximos 6 domingos, al menos que tenga que detenerme abruptamente en alguno de esos domingos por alguna razón y entonces se prolongue un poquito más. Y en este pasaje encontramos instrucciones muy claras. Vamos a encontrar instrucciones muy específicas y encontramos instrucciones directas para cada persona de la iglesia o para cada segmento de la iglesia. Y van ustedes a ver, este pasaje le habla a los ancianos, a la gente de la tercera edad, le habla a los jóvenes, le habla a los líderes. Y hermanos, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, están muy preocupados por la salud espiritual de la iglesia. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, están muy preocupados por la salud espiritual de su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el tema. Ese es el tema principal de todo el capítulo 2 del libro de Tito. Y una palabra expresa este concepto. Tito 2:1 dice, le dice el apóstol Pablo a Tito, a su delegado apostólico, al joven pastor, pero tú, dice, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué responsabilidad tenemos los líderes? ¿Qué responsabilidad tenemos los líderes? Pablo le dice 2:1 en Tito, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué responsabilidad tiene la iglesia de buscar líderes, de oír líderes? Llámese maestro de Biblia, llámese teólogo, llámese pastor, llámese anciano, llámese líder de ministerio, llámese diácono, cualquiera que enseña. ¿Qué responsabilidad tiene de la iglesia? De estar seguro, de escuchar, de oír a un líder, como dice Tito, que hable de acuerdo a ¿qué? Mano Bojorcas,
Sana doctrina. ¿Dónde andaba, hermano Jorge? Sana doctrina. Sana doctrina. Versículo 9. Mire lo que pasa en el versículo 9. Estamos en el capítulo 2. Le dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, dice, respondones. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 1? O sea, si hay sana doctrina, hay testimonio correspondiente. O sea, si hay sana doctrina, va a haber un testimonio sano. Si hay sana doctrina, va a haber una conducta sana. Si hay sana doctrina, van a haber acciones. Aquí le habla a los siervos. Hoy, ¿cómo se les dice? ¿Hay alguien aquí, perdón? ¿Cómo se les dice hoy a los siervos? ¿Pastor? No, aquí está hablando de trabajadores, de empleados. ¿Colaboradores? Algunas empresas les dicen socios, colaboradores, pero en la práctica, en la realidad, es el empleado, es el trabajador, ¿verdad? Dice a que se sujeten a sus amos. ¿Cómo se le llama al amo ahora? El jefe, el patrón, muy bien, Gerson, ¿qué más? Director, gerente, encargado, ¿verdad? Jefe. Que se sujeten. Entonces, si hay sana doctrina, sana enseñanza, que sea bíblica, que sea lo que Dios dice, que sea lo que Dios quiere, va a haber un sano testimonio. No puede haber una sana doctrina y una conducta que no sea la sana. Algo estaría mal allá. ¿Sí o no? Mire el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, vayamos al 1:9. Vayamos al 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, ¿cómo? Con sana enseñanza, y puede entonces convencer a los que se oponen. 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado o enseñada, para que pueda también exhortar con sana enseñanza y pueda también convencer a los que contradicen. Entonces, vemos también que si hay sana enseñanza y si hay un sano testimonio, con la sana enseñanza y con el sano testimonio, exactamente, hermana Sarita, van a poder convencer a los que contradicen. ¿Cuántas historias hay de gente famosa, de pensadores, de filósofos y de gente común en la calle que muchas veces no creen en el Evangelio por el mal testimonio, por la mala conducta?
Vea qué importante. Versículo 13 del capítulo 1. Este testimonio, dice, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Repréndelos duramente, le dice Pablo a Tito, para que sean sanos ¿en qué? Para que sean sanos en la fe. Vea el alcance de la sana doctrina, vea el alcance de la sana enseñanza, y la sana enseñanza es sencillamente lo que Dios dice. Entonces, si recibimos una instrucción sana, si recibimos una enseñanza sana de la Biblia, hermanos, vamos a tener una fe sana. ¿Ya lo vio? 1:13. Si tenemos una enseñanza sana, vamos a tener una fe sana. Ahora mire, 2:1 de Tito. Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No hables otra cosa. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 8 del capítulo 2. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. ¿Se dio cuenta? Palabra sana, versículo 8 del capítulo 2, e irreprochable, de tal manera, dice, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, si hay doctrina sana, va a haber una práctica sana de la vida cristiana. Este tema, hermanos, aparece una y otra vez en la Biblia. Doctrina sana, vidas sanas. Doctrina sana, testimonio sano. Doctrina sana, fe sana. Ya lo vimos. Ahora, este pasaje se da en el contexto, esto es importante para los hermanos que están actualmente estudiando este curso en la UPL. Este pasaje se da en el contexto que había falsos maestros en la iglesia. Mire el 1:16 de Tito. Especialmente vea cómo termina el 1:16. Dice que gente que profesa conocer a Dios. Fíjese, gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Vea qué delicado, qué serio, qué importante. Gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces dice, siendo abominables, siendo rebeldes, siendo reprobos en cuanto a toda buena obra. Entonces lo que vamos a observar también es que una doctrina enferma, una enseñanza enferma, conduce o te lleva a una vida enferma. Lo mismo dice 3:9. Lo mismo dice 3:9. Dice, pero evita, le dice Pablo a su joven estudiante, a su joven pastor, evita, Tito, le dice 3:9, las cuestiones necias
las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones, porque son vanas y sin provecho. La Biblia en otra parte dice, si no edifica, ¿para qué? ¿Para qué gasta saliva? ¿Para qué usa el tiempo? Si no bendice. Y entonces tenemos que descubrir los principios que están en la palabra y obedecer la palabra. O sea, todo lo que es falso, ¿ya lo vio? 3:9, todo lo que es falso se describe como vano, se describe como sin provecho. Y mire cómo sigue diciendo el versículo 10 y 11 del capítulo 3 de Tito. A la persona que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué cosa? Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, una enseñanza mala, una enseñanza enferma, va a conducir a una vida enferma. Una mala dieta, ¿qué produce? Una mala dieta produce debilidad. Una mala dieta produce enfermedad. Lo mismo pasa en el campo espiritual. Y hermanos, Dios está preocupado. El Espíritu Santo está preocupado. El Señor Jesús está preocupado por la salud espiritual de su iglesia. Y no hay salud espiritual en un ambiente enfermo de falsa doctrina. No puede haber salud espiritual si hay un ambiente enfermo de falsa doctrina. Yo prefiero que digan, pastor, qué anticuado. Yo prefiero que digan, qué pastor tan cuadrado. Yo prefiero que digan, pastor encasillado, de un criterio muy pobre. Pero que ustedes tengan buena doctrina, porque Dios a mí un día me va a decir, ven para acá. Esta alma se perdió por tu culpa. Así que hermanos, espero tener público la próximo domingo, Espero que usted regrese el próximo domingo, que va a haber la parte 2 de este mensaje. Pero recuerde, si hay sana doctrina, va a haber un testimonio sano. Si hay sana doctrina, va a haber una fe sana. Si hay una doctrina enferma, usted va a estar enfermo. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar áreas específicas de la vida sana en una congregación, en este caso Rocafuerte. Y vamos a ver lo que Dios nos dice en nuestra propia, ¿cómo le llamaré? Nuestra propia categoría dentro de la iglesia. Y en este pasaje, el Espíritu Santo nos da una serie de mandatos para que la iglesia sea completamente sana, verdaderamente sana. Y por supuesto, muchos de estos mandatos no van a ser muy populares. No van a ser muy populares, porque son mandatos que van en contra del pensamiento
contemporáneo, de la filosofía contemporánea, que sutilmente, ¿verdad?, se ha introducido. Porque antes de aceptarla y creerla, no vamos a la Biblia y no la comparamos con la palabra de Dios. Se oye bonita, parece bonita, tiene buen color, sabe bien, entonces adelante. Sin embargo, hermanos, lo que Dios dice, y es la tarea que Dios le puso a Tito, y es la tarea que Dios le da a todo líder y a todo pastor dentro de la congregación, enseñar la doctrina sana para que la iglesia, para que los hermanos, las hermanas experimenten una vida espiritual sana. Entonces, ¿están listos después de esta introducción un poquito larga? ¿Están listos? Entramos en materia. Apenas son 11:15. ¿No? Bueno, perdón, ya me lo recordaron, muchas gracias. Muy bien, entonces apurémonos. Tito 2:1. Pero, vea cómo empieza el mensaje aquí. Pero, le dice, pero tú, pero. Ese pero, ¿qué indica? Este pero indica contraste. Ahorita lo va a ver. Este pero indica contraste. El contraste está en 1:16. Contraste 1:16, donde dice, profesan conocer a Dios. Acuérdense la regla, estudiantes de la UPL, el contexto inmediato. Cuando estás haciendo un análisis del texto, 1:16 está el contraste. Y aquí indica contraste este pero. Dice que profesan conocer a Dios. Profesan, dicen. Pero con sus hechos, dice, lo niegan. Profesan. 1:16. Profesan. En el griego es la palabra doquino. Profesan, pero es inútil, no sirve para nada. Es lo que está diciendo el 1:16. Es inútil, no sirve para nada. Profesan, pero es inútil, porque no conocen a Dios verdaderamente. No sirve para nada. Y entonces empieza el capítulo 2, versículo 1. Y el apóstol Pablo dice, pero tú, Tito, pero tú, 2:1, pero tú, habla lo que está de acuerdo, dice, con la sana enseñanza, con la sana doctrina. O sea, en contraste a la persona o a las personas que se mencionan en 1:16, en contraste con lo que se menciona en 1:16, Pablo está diciendo o está haciendo referencia a lo que es necesario, pero a lo que es práctico, a lo que se tiene que aplicar, a lo que se tiene que hacer. Una conducta coherente con la doctrina, con la enseñanza que la persona recibió del Evangelio. Ahora fíjese, habla, le dice. En otras palabras,
no es suficiente enseñar pura teoría. No es suficiente enseñar pura teoría, sino también debe enseñar cómo poner en práctica esa teoría. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver lo que Pablo le dice también a Timoteo, otro joven pastor, otro delegado apostólico de Pablo, segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 5, segunda de Timoteo 4, del 3 al 5. Pablo dice, vendrá tiempo, fíjense lo que dice Pablo, la advertencia desde entonces al pueblo cristiano y a este joven pastor, que este joven pastor a la vez tenía que enseñar. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no querrán, no aguantarán, no tendrán interés en la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír. ¿Cómo está el mundo cristiano hoy? Comezón de oír. Aparece un gurú, ahí van los hermanos a oír al gurú y aprender del gurú. Ay, déjeme decirle, y hasta pagan, y además pagan con mucho gusto y caro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Comezón de oír. Comezón de oír. Así está hoy el mundo. Dice, se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros. ¿Conforme a qué? A sus propias, ¿qué? Concupiscencias. A sus propios deseos. A sus propios deseos. No a lo que la palabra de Dios dice. ¿Se da cuenta? Vea qué interesante. Y agrega, apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad bíblica, apartarán de la verdad de Dios el oído. Y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. ¿Cuánta fábula estamos escuchando hoy? Basta entrar a enlace y usted va a encontrar un montón de fábulas. Haz un pacto con el Señor y además dale aquí un pacto y dale tantos dólares. Hay de $20, hay de $30, hay de $50. Y dice, vas a salir de pobre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Estudien la Biblia, lean la Biblia. Dios te va a prosperar, hermano, hermana, cuando le obedezcas a Dios en todo. Dice, se apartarán de la verdad del oído. No quieren oír este tipo de mensajes que yo doy aquí. Muy cuadrado el pastor, dice, muy anticuado, Mancilla. Y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Le dice Pablo en este caso a Timoteo, otro joven pastor a quien estaba entrenando, desarrollando para el ministerio, le dice, pero tú, otra vez la palabra pero, otra vez ese pero indica que les dije contraste. Esto es bien importante. Pero tú, le dice, ¿qué cosa? Sé sobrio en todo. En todo, sé sobrio. Soporta las aflicciones.
soporta las aflicciones. Hoy, ¿qué te enseñan? Hoy dice, si tú eres cristiano, no puedes tener sufrimientos, no puedes ser pobre, ni puedes estar enfermo. ¿No sabría Pablo eso que enseñan estos hoy? Pero tú dices, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Y miren, la Biblia usted va a encontrar esta enseñanza, la teoría y la práctica, la teoría y la práctica. Libro de Romanos, por ejemplo. Nada más como datos se los doy rapidito. No abran Romanos, no es necesario. Pero mire, como dato, como información. Del 1 al 11, Romanos del 1 al 11, es teoría, es doctrina, es teoría. Pero del 12 al final, es práctica. Esto haz, esto haz, esto haz, esto haz, esto haz. Del 1 al 11 es teoría, Romanos, pero del 12 al 16, la cuestión práctica, hermanos. Entonces, igual sucede con Efesios y con muchos libros de la Biblia. Los primeros 3 capítulos de Efesios, usted va a ver una gran teoría ahí. Puras bendiciones. Puras bendiciones. Los primeros 3 capítulos de Efesios. Pero los últimos 3 capítulos de Efesios, pon en práctica lo que aprendiste en los primeros 3 capítulos. Y así podría yo darle otros pasajes. Por ejemplo, mire, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice, miren, yo como preso, dice en el Señor, o por el Señor, os ruego, dice Pablo, ¿qué cosa? Que anden. Ya no que crean solamente, que anden. ¿Cómo? Como es digno, dice, de la vocación, dice, con que fuisteis llamados. Y empieza la lista. Habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de soportarse los unos a los otros. ¿Cómo? Con paciencia. Pero de repente la hermanita dice, no, hombre, esa hermana no la soporto, le saco la vuelta. Si ella no se va, yo me voy. ¿Qué aprendió? ¿Eso aprendió? ¿Eso leyó en la Biblia? No. Dice, sé humilde, ten mansedumbre, soporta a la gente, sopórtala con paciencia, sopórtense los unos a los otros. Y además, ¿cómo? Amor, con el mismo amor que Dios ama a la gente. Con el mismo amor que Dios nos ama a nosotros. Y la cuestión práctica, usted lo va a ver. Sigue, ¿verdad? Hablando de unidad, hablando de un vínculo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de poner en práctica. Entonces es claro que Dios desea, ¿qué cosa? ¿Una iglesia qué? Sana. Amén, hermano. Que Dios desea una iglesia sana. Una iglesia que conoce la verdad. Una iglesia que vive en forma práctica esa verdad del evangelio, de la palabra que conoce. Amén, hermana Josefita, amén. Gracias por ese amén, hermana Josefita. Usted va siguiendo el mensaje. Ahora, una preguntita. ¿Qué valor tiene decir que es salvo?
¿Qué valor tiene decir que es salva, que es salvo? ¿Qué valor tiene decir que conoce la verdad? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene decir que es salvo, que salva? ¿Qué valor tiene decir que conoce la verdad de la Biblia si esa verdad no se vive? ¿Hay alguien aquí, perdón? Si esa verdad no se vive, ¿qué valor tiene, hermanos? Ninguno, hermano Francisco, correcto. Así es, hermano Francisco, ningún valor. No tiene valor decir que somos salvos si no vivimos como el Salvador dice que vivamos. No tiene ningún valor decir que conocemos la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, si no vivimos esa verdad. Ningún valor. Tito 2:15. Tito 2:15. Le dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. En otras palabras, mira Tito, cuando alguien ande mal, repréndelo. Repréndelo. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere reprendernos? ¿O qué pasa cuando el que reprende no tiene el conocimiento, pero en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, mire, sabe que debe de amar al hermano, a la hermana, sabe que debe ser paciente, sabe que debe soportar, pero a la hora de reprender, no hay amor. O a veces se reprende por reprender. Hay que reprender con el propósito que la persona se dé cuenta de su falta, de su pecado. Y Pablo le está diciendo esto a Tito. Entonces Tito tenía que hablar, Tito tenía que enseñar, Tito tenía que exhortar, Tito tenía que reprender en el púlpito, ¿verdad? Pero también en las conversaciones diarias en la calle o en la casa o donde estuviera la gente. Y Pablo tenía que hacer, Tito tenía que hacerlo con esos estándares de Dios para la vida. Entonces, otra vez 2:15. Dice, hazlo con toda, reprende, dice, y exhorta y habla, dice, con toda autoridad. Con toda autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? ¿Y qué es lo que Dios le ha dado, hermana Angélica? Aquí tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo aquí soy el líder, así que el de la autoridad soy yo. No, señor. Yo soy el líder del ministerio. No, señor. ¿Qué autoridad? Esto es muy importante, escúchenlo. No es la autoridad que piensa que tiene por la posición que tiene. No es la autoridad que le puede dar la posición, ¿verdad? Como si yo digo, pues yo soy el pastor, así que yo soy la autoridad. No es ser pastor, no es ser maestro de la escuela dominical,
no es ser el líder de alabanza, no es ser el anciano de la iglesia, no es ser el diácono, no es ser el tesorero, no es ser el líder de los jóvenes, no es ser el líder de JC. ¿Sabe cuál es la autoridad? A la que Pablo se refería y a la que Pablo le pide a Tito y la que nosotros también debemos ejercer y tener, la autoridad de la palabra de Dios. Amén, hermano. Es la autoridad de la palabra de Dios. Y esto está para los padres, no es la autoridad que soy tu papá. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dice a los hijos la palabra? Hay jóvenes que yo les digo, mira, aquí en Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y te vaya bien en todo. Ay, pastor, es que usted no sabe. Ni quiero saber. Lo que la palabra dice, eso me basta. Y la palabra me dice que tu hijo, que estás bajo su techo, que él te sostiene, que eres su hijo, hónralo, respétalo, obedécela. Y miren, hermanos, hay cosas que a nosotros nos deben quedar bien claras y tenemos que desarrollar esas convicciones en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro de sugerencias. ¿Qué dije? La Biblia, hermanas, hermanos, amados en el Señor, no es un libro de sugerencias. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no es una lista de alternativas posibles o modos. No. Hermanos, Dios no habla para escucharse a sí mismo. La autoridad es la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Por eso es importante conocer la Biblia, estudiar la Biblia, para que cuando tengamos una decisión, ¿verdad?, sea de acuerdo a la Biblia. Amén. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, allá en 20 de Mateo, dice, cuando está hablando de que vayamos, que evangelicemos, cuando está hablando que discipulemos a las naciones, a la gente y empezando donde vivimos, al llegar al versículo 20 dice, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que os he mandado. Entonces, la palabra de Dios son mandatos. La palabra de Dios no son sugerencias. ¿Se da cuenta? Pablo le dice a Timoteo, allí en primera de Timoteo 4:11, primera de Timoteo 4, primera de Timoteo, déjeme ver si ese es el texto que necesito. Dice, a ver, bueno, dice el texto en el que estoy, 4:11, le dice Pablo, esto manda
y enseña. Sí, 4:11. Esto manda y enseña. Mandatos, no sugerencias, no lista de alternativas, no si te gusta, no si quieres. Esto manda y enseña, dice el Señor. O sea, no habla como si fuera posibilidad. No habla como si fuera una posibilidad. Manda y enseña. Regresamos Tito 2:15, pasaje donde nos quedamos, Tito 2:15. Al final dice, nadie te menosprecia. Nadie. Y es una cosa paradójica, ¿verdad? Porque ese nadie son todos. Ese nadie son todos. Nadie te menosprecia. O sea, que nadie te evada. Que nadie te evada. Que nadie te saque o te dé la vuelta. Eso quiere decir que nadie te evada, que nadie te dé la vuelta. Y que listos somos para darle la vuelta, ¿no? Hermano, me gustaría hablar con usted, necesito hablar con usted. Vine muy deprisa, pastor, otro día. Hermano, ¿cuándo hablamos? Yo le aviso, hermano. Somos, pero bien capaces para evadir, para sacarle la vuelta. Y Pablo le dice que nadie te evada, que nadie te saque la vuelta. Y miren, algunos de estos mandatos, hermanos, son muy directos, muy directos. Y algunos, desde aquellos tiempos, pues tratarían o tratan de evadirlos, ¿verdad? O tratarían de razonar, o tratarían de darle la vuelta a lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le estaba diciendo y pidiéndole a Tito. Y así sucede. Evangelizamos, por ejemplo, hablamos de Cristo, por ejemplo, y la gente empieza a darle la vuelta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces no aceptan a Cristo. Se debe aceptar, ¿verdad?, tal como es. Cuando Dios manda y uno rechaza, pues o uno rechaza a Dios. Pero hermanos, Dios, sobre todas las cosas, desea una iglesia que tenga una doctrina sana y una vida sana. Una vida sana. Pero también vemos que una vida sana, una vida que sea atractiva a aquellos que escuchen. Y es obediencia a los mandatos de Dios. No es solo por lo que resulta en mi vida, sino por las repercusiones que tienen otros. Y quiero que vean que hay 3 frases en este capítulo que indican propósito. Y usted que está tomando nota y tiene su Biblia abierta, me gustaría que subraye estas 3 frases que le voy a dar. La primera se encuentra en 2:5, estamos en Tito 2:5. Mire usted, aquí le está hablando a algunas mujeres, pero ahorita vamos a ver la frase que quiero que tomen. Habla de que las mujeres sean prudentes, sean castas, sean cuidadosas en su casa. Lo vamos a ver en lo particular en un estudio, en una predicación posterior, que estén sujetas a sus maridos. Está hablando de mujeres casadas, obviamente. ¿Para qué? Ahí dice,
para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada. ¿Se da cuenta? O sea que hay frases que indican propósito, ¿verdad? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estamos hablando del impacto que tiene una iglesia sana en la vida de otros, del impacto que tiene una fe sana en la vida de otros, del impacto que tiene un buen testimonio en la vida de otros. Y la primera razón que se nos da es para que la palabra de Dios no sea, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean qué responsabilidad tenemos. Para que la palabra de Dios no sea menoscabada. Para que no se le dé al adversario la oportunidad de rechazar o de burlarse del evangelio o de la palabra o del Señor. ¿Ven lo que está diciendo? O sea, nuestra manera de vivir determina la manera en que la gente reaccione a la palabra de Dios. Por eso es muy importante el testimonio que tengamos. Muy importante. La integridad del evangelio está ligada a la vida de quienes lo profesan. La integridad del evangelio está ligada a la vida de quienes lo profesan. Y hermanos, ahí tenemos en la Biblia, por ejemplo, testimonio del pueblo de Israel. ¿Se acuerda usted del testimonio del pueblo de Israel? Mire, hay un dato que tenemos en Romanos 2:24. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios, dice, es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? El nombre de Dios blasfemado entre el pueblo gentil. ¿Por causa de quién? Por causa del pueblo judío. Vea, el testimonio, hermanos, tiene gran importancia. Aquí hace referencia a Isaías, hace referencia al pueblo de Israel, ese pueblo que había sido escogido por Dios para ser un pueblo de buen testimonio, para ser un pueblo de alabanza a Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo opuesto. La Biblia nos dice, no debáis a nadie nada. Y de repente el hermano le debe a medio mundo. O sea, estamos haciendo lo opuesto. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y como resultado, estamos viendo aquí el ejemplo de Romanos 2:24, dice que el nombre de Dios fue blasfemado entre el pueblo gentil. Vean la importancia de una iglesia sana, de una fe sana. Qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia, ¿sí o no? Miren, el pueblo que había sido llamado y que había sido escogido para hacer luz, se convirtió en motivo de burla. Consecuencia, deshonraron al Dios de Israel. Entonces, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Amén, ¿sí o no? Si usted cree que es el pueblo de Dios, pues diga amén, ¿verdad? Y que lo que estamos viendo del pueblo de Israel diga, híjole, mejor no digo nada, porque no, si usted es pueblo de Dios, el reto es otro. Miren, nosotros somos el pueblo de Dios y nuestra conducta exalta o menoscaba
al Señor y a su palabra. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, los creyentes son el pueblo de Dios, pero nuestra conducta exalta o menoscaba al Señor y a su palabra. El Señor nos enseña, por ejemplo, vamos a recordarlo, Mateo 5:16. Usted se acuerda de este pasaje. Y dice, vosotros sois, dice, la luz del mundo, dice el Señor. Y empieza desde el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Pone el ejemplo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de la silla, sino que se pone en alto y alumbra a todos los que están en la casa. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de toda la gente. 16. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras, conducta, testimonio. Consecuencia, glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. O sea, las buenas obras de un creyente van a hacer que la gente glorifique el nombre de Dios. Las buenas obras de un creyente van a hacer que la gente glorifique el nombre de Dios. Y Pablo también lo expresa, segunda de Corintios, capítulo 3, hermanos y hermanas, segunda de Corintios 3, versículo 2 y 3. Segunda de Corintios 3, 2 y 3. Dice, vuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por toda la gente. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en vuestro corazón. Está hablando del testimonio, pero también está hablando que el único evangelio que mucha gente está leyendo y que va a leer no es el librito que usted pueda regalarle o venderle, el testimonio, nuestro testimonio. Muy bien, regresemos a Tito y mire usted, versículo 8, hay otra frase. Les estoy dando las tres frases que indican propósito y que le pido que usted subraye y lo marque. Versículo 8 está la segunda frase. Palabra sana, dice, palabra sana e irreprochable, dice, de modo que el adversario se avergüence, dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí hay otra frase que indica propósito. De manera, dice, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el punto, hermanos. Esa es la razón por qué una iglesia sana va a tener fe sana, testimonio sano. Versículo 10. No defraudando, sino demostrándose fieles ¿en qué? En todo. Para que en todo, ¿qué? Adornen. Miren, la palabra que usa, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, tenemos que adornar la doctrina que creemos. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a adornar? Que vea la gente que en verdad hemos sido salvos, que de verdad tuvimos una experiencia de nuevo nacimiento. Adornar viene del griego cosmeo, de donde viene la palabra cosméticos. Las damas entienden muy bien esa palabra, ¿verdad? Adornar habla de belleza, de arreglo,
de ser atractiva. Pero vean lo que está en juego: la salvación de las almas. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron lo que está en juego? La salvación de las almas. O sea, nuestra conducta como cristianos tiene dos tipos de efecto, dependiendo de nuestra obediencia a la palabra de Dios. O repelemos o atraemos. Y todo va a depender de nuestra conducta. Todo va a depender de nuestro testimonio. Lo que creemos está ligado a lo que vivimos. O cómo vivimos está directamente ligado al Evangelio. Entonces, hermanos, en Tito encontramos estándares divinos de Dios. Y es Dios quien pone el estándar. Es Dios quien da el mandamiento. Es el mandamiento de Dios. Ahora, esos mandamientos de Dios, damas y caballeros, hermanas y hermanos en Jesús, no son negociables. ¿Está de acuerdo? No son negociables. Ama a tu prójimo. Señores, que no tiene sangre, no es negociable. Señores, que no hay química, no es negociable. Los estándares, los mandamientos de Dios no son negociables. Son absolutos. Son cruciales. Y son cruciales también para tener impacto. ¿En qué? En el evangelismo. Si nosotros le creemos al Señor y nos comprometemos con el Señor, hermanos, vamos a rebasar esa meta de 150, pero facilísimo. Facilísimo. Va a pasar lo que pasó en la iglesia de Hechos 2. Va a pasar lo que pasó en la iglesia de Hechos 2. La gente venía. No habían campañas de evangelismo. No habían programas de evangelismo. No se pusieron metas evangelísticas. No habían veladas de oración para que la gente se convirtiera. La gente venía, se convertía y se quedaba. Estuvieron dispuestos a sufrir en ese tiempo por el evangelio, porque el testimonio de aquella gente los convenció. ¿Cómo quiere responder usted al Señor esta mañana? La decisión es suya. Mi deseo y el deseo de Dios es que buena iglesia saludable, sana doctrina, sana enseñanza, nos va a dar una fe sana. Lo vimos en la Biblia. Testimonio sano. Eso va a influenciar, eso va a ayudar para el evangelismo, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, cuando lo hacemos con seriedad, con deseos de aprender, de escucharte, tú nos hablas. Señor, espero hayas hablado a tu pueblo esta mañana, pero también espero, Señor, que mis hermanos hayan aceptado el reto de estar recibiendo siempre sana doctrina, sana enseñanza, para tener
una fe sana, para tener, Señor, un testimonio sano y como fruto la evangelización será muy sencilla. Padre, gracias. Confirma tu santa palabra en nuestra vida, confírmala en nuestro corazón. Permite que en la semana estemos repasando esta palabra, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con vosotros ahora y siempre. Amén.